Profe, no se le escucha. Vamos con la segunda parte y estamos hablando de las prestaciones sociales que forman parte de las obligaciones que tiene el empleado con el empleador. Muchachos, alguien que está en el chat, en el WhatsApp, y aquí estoy escuchando la notificación. Por favor, es tan amable, se desconecta del micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, no tenemos claro todavía lo que es una prestación social. Las prestaciones sociales siempre se van a clasificar en dos. Voy a decir por qué. Las primeras se llaman las prestaciones sociales directas. Voy a hablar despacio para que usted tome nota también. Las directas. ¿Cuáles son esas? Las que están a cargo directamente por parte del empleador. ¿Cuáles son esas? Yo tomo nota de algo que me olvidé. ¿Cuáles son esas? Las cesantías, que la cesantía es un ahorro obligatorio que hace el empleador al empleado para cuando éste quede cesante. Cesante significa cuando quede sin empleo, mientras que él se ubica laboralmente y su patrimonio no va a entrar en un detrimento, entonces para que tenga dinero, para que subsista y pueda obtener el empleo y se ubique laboralmente otra vez. Pues recuerden, les voy a adelantar un poquito. Las cesantías solamente se entregan en dos situaciones. Una, cuando el empleado, cuando la parte contractual, ese término significa mientras que ese vínculo laboral exista, o sea, mientras que el empleado esté, perdón la expresión, empleado, se llama vínculo contractual, ¿ok? Entonces, mientras que ese vínculo contractual se rompa, el empleador le debe dar al empleado las cesantías. Hay una formulita matemática para explicar, eso es muy fácil, es una regla de 3 simple, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se lo tiene que dar. 2, el empleador le debe de consignar bajo ciertas características sus cesantías a un fondo de cesantías. Entonces, cuando ya están consignadas, el empleado para poderlas sacar lo hace bajo 3 condiciones. Una, cuando es mejora o adquisición de vivienda. 2, cuando es el estudio para su cónyuge, sea el esposo, la esposa y sus hijos. Y la tercera, el último decreto que sacó la presidencia hace unas 3 semanas, pero fue por lo de la pandemia, no sé si ustedes vieron las noticias, que la presidencia autorizó un retiro parcial, no todo, de las cesantías, porque ustedes saben que bajo esta pandemia hicieron mucha suspensión de contratos laborales, lo que yo he escuchado que eso está mal dicho, dicen que congelación, eso es un término muy, pues perdona, muy burdo. En el Código Laboral no se llama así, se llama suspensión de un contrato laboral. ¿Qué efectos? ¿Quién me dice, antes de continuar, qué efectos tiene la suspensión de un contrato laboral? Ustedes vieron eso cuando vieron la parte de los contratos, de donde lo he visto. O si de pronto no se acuerdan, díganme. Vale, pues participemos, que eso era lo que queríamos hablar, que entender, hacer las preguntas, las dudas. Ustedes quiero que me digan eso, participen. Profe. Dime. No, es que yo quiero que el contrato de trabajo se puede suspender por otorgar una licencia o un permiso que no se remunera al trabajador. ¿Es eso? Es eso. Recuerden que hoy es la primera clase. Borrón y cuenta nueva. ¿Listo? Sí, tienes la idea, ¿Alguien más me puede hacer un aporte? Muy bien, pero gracias por tu aporte. Hay cosas valiosas que podemos sacar de ahí. O por la sanción disciplinaria del trabajador. Pero ese ya tiene otro efecto, también sería esa. Listo. Bueno, voy a explicarla. Son 2 términos distintos, pero lo que me acabas de decir me das a pie a hablar un buen rato, porque eso es muy amplio el tema. La parte laboral es un tema muy amplio y muy extenso y es muy bueno. Bueno, resulta que la presidencia a partir
de la pandemia que todos estamos viviendo, la presidencia prohibió que hubieran despidos. Perdón, ¿por qué? Porque resulta que al Estado no le conviene que en las empresas despidan a los colaboradores. Porque la empresa, obviamente, las empresas por esta época están pasando bajo una dificultad bastante difícil. No hay ventas, o si las hay son muy pocas. Y si tienen ventas, los horarios han sido bastante restringidos. Ha habido menos nómina. Entonces, ¿qué se opta? Por hacer una suspensión temporal del contrato. ¿Qué es eso? Dicen a la persona, fulanita de tal. O le dicen, Michael, hermano, aquí la venta está muy mala, hermano. Entonces váyase 10 días para la casa y yo lo llamo 2 días antes y le digo si vuelve o no. Cuando hay una suspensión, la norma dice que el empleador debe de avisarle 2 días hábiles al empleado cuando inicia las actividades. Entonces no se nos olvide eso. Entonces, ¿qué efectos laborales causa cuando hay una suspensión de un contrato laboral? Una, no hay pago de sueldo ni de auxilio de transporte, nada de esas cosas. Pero sigue vigente el pago a la seguridad social. Pero con el decreto 555 de hace 3 semanas que salió, que mientras que exista la pandemia, la empresa no está obligada en pagar el aporte a la pensión, pero sí obliga a la de la seguridad social. Entonces, para que tengamos en cuenta ese detalle. Profe, Ahora, dime, ¿quién me hace la pregunta? Yo, Michael. Lisa, dime, pero háblame un poquito más durito. Profe, lo que pasa es que a una amiguita mía le suspendieron el contrato y le mandaron al correo, pues aparte de la suspensión, le mandaron como una carta si quería renunciar voluntariamente. Bueno, eso es muy delicado. Eso es una medida coercitiva que hace la empresa contra el empleado. El Código Laboral lo dice muy, muy claro, pues desconozco, pues en este momento no me acuerdo en qué artículo, pero sí sé porque yo lo he leído. Está prohibido por la empresa coaccionar al empleado para que renuncie. Esto es anticonstitucional y esto es legal. Si ella quiere, que no la firma y punto. ¿Sí? No la firma. Bueno, profe, Si le dan una licencia no remunerada por lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, es pues legal y se podía hacer. Pero hay unos topes, unos días. Pero lo que no se puede hacer, lo que es anticonstitucional, lo que pasa es que como el Código Laboral es bastante largo, mucho, y es de interpretación, pero yo lo estoy diciendo de interpretar, de leer para interpretar. Ahora mire que ya va teniendo ya está teniendo como que la pues alecita. Profe. En un momento yo termino 2 puntos y ya, bueno, dale pues, pregúntame para que pronto se te olvida, dime. Profe, entonces durante la suspensión del contrato, ¿no se procede pues como el pago de licencias o incapacidades o qué? No. La incapacidad es una cosa, la licencia no remunerada es otra. Puedo decirte la diferencia que hay entre las dos. Hay una licencia no remunerada, es cuando usted como empleado se la pide a la empresa por escrito, los días que usted necesite, pero la empresa no está en obligación de darte los días, es de acuerdo a las políticas que tengan. Ellas crean unas políticas. Ejemplo, te vas a ir de puente en junio, ¿sí? Entonces, la política de la empresa es, los empleados se necesitan una licencia, por decir una cosa, no se le da más de 4 días y la tiene que pedir un mes antes. Son políticas internas, eso sí lo puede hacer, pero no está en obligación conceder licencias. Pero la licencia que salió ahora no es una licencia no remunerada. Eso está mal expresado. Lo que pasa es que en los noticieros de pronto se expresan de alguna o de otra manera. Es como para que la persona, los que no entienden de laboral, entienda qué es lo que está pasando. El término
congelación, eso no existe, eso en el Código Laboral, eso no está, eso es ficticio. Existe una suspensión de un contrato laboral donde surte dos efectos. Uno, el empleado deja de prestar su servicio y el empleador de pagarle sus salarios. Pero ese tiempo que dure, la empresa asume que no pasó nada y que sobre ese tiempo que dejó de ir, cuando se fue y volvió, todo ese tiempo lo tiene en cuenta para la prestación de para el pago de sus prestaciones sociales. Pero vuelvo y digo, solamente pagaría la salud, no pagaría la pensión por la última ley 556 que salió hace 3 semanas, ni tampoco se pagaría la ARL porque el empleado no está bajo un riesgo. 2, me hablaron sobre una suspensión disciplinaria. Bueno. Profe, espere. ¿Y eso solo rige para el contrato a término fijo o para diferentes tipos de contrato? Para los contratos donde haya vínculo laboral. Se exceptúa los contratos por prestaciones de servicios y los contratos por hora o labor. Esos dos contratos no aplican. Listo, profe, gracias. De servicios, tranquila. Un contrato por prestación de servicios no hay un vínculo laboral. ¿Cierto que no? Es que este tema tiene tanto que hablar tan bacano, pero bueno, sigamos. Listo, entonces vimos que dentro de las prestaciones sociales directas está la primera, que era las cesantías. 2, los intereses a las cesantías. La empresa, como una especie de un incentivo, le da al empleado un 1% sobre las cesantías por cada mes laborado. Los intereses, la norma dice que si se causaron en el 2020, se pagarán en el 2021. Ahí la norma sí dice, se deben de pagar antes del 31 de enero. Yo después explico más a fondo lo de las cesantías de interés, porque eso es mucho de qué para hablar. Vamos con la prima de los servicios. El concepto de la prima de los servicios simplemente es una especie como de una participación que la empresa hace de sus utilidades con el empleado. Es un mes de salario y se pagaría una en junio y la otra en el mes de diciembre. Ahora, lo otro que sigue sería las vacaciones. Bueno, les comento, las vacaciones no es una prestación social, no es una prestación social. Las vacaciones es un derecho individual. Entonces, mire la arbitrariedad que se ha cometido con esta pandemia. Si supuestamente te dan las vacaciones, ¿cuándo te las dan? Cuando vos laboras un año consecutivo, te dan 15 días para que te vayas a tu casa a descansar, te vas a pasear, te vas a la playa, a una finca. Pero es anticonstitucional y es ilegal, aunque digan que no, pero lo saben muchas personas, de que si en este periodo de pandemia te mandan para la casa y te dicen que estás en vacaciones, eso totalmente va en contra de lo que dice la ley. Te dan para que te vayas a descansar, para que te recuperes física, mental y emocionalmente. Ahora, si fuéramos a hablar espérate, yo termino y ya te voy a escuchar. Si fuéramos a hablar en este momento de la pandemia, estando en tu casa 15 días, ¿vos qué vas a poder disfrutar? De pronto, si te asomas al balcón o subís a la plancha y volvés a bajar para tu casa, porque no es nada. Pero me parece que fue una arbitrariedad que se ha cometido más por esta época, de esta pandemia, se ha dado a eso, a muchas cosas que van en contra los derechos del empleado. Ahora sí, cuéntame, ¿qué más a preguntar? Profe, es que lo que pasa, por ejemplo, a algunos trabajadores de Home Center les adelantaron dizque las vacaciones del otro año. Ilegal, eso no se puede hacer. Y ya se las pagaron y todo. Sí, no, claro, eso la pagan y todo. Lo que sí no sé, eso sí me gustaría consultarlo, si eso podría ser demandable. Eso sí, no sé, porque yo no soy abogado, yo soy contador, yo no sé si eso sí se podría hacer, pero yo creo que uno consigue un abogado bien fregado, yo creo que sí. Bueno, hablamos ahora la otra prestación social directa es la dotación. La dotación, pregunto, ¿cuántas veces se da en el año? ¿Quién me dice?
Hola, Andrea. Cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Qué meses? Abril, agosto y diciembre. Ajá. Listo, cada 3 meses. Muy bien, Daniel, así es. Ahora yo hago la otra pues pregunta. A ver, vamos a ver entre la capacidad de comprensión y mire esto como es de chévere cuando uno lee un artículo y uno lo lleva a la vida pues real. Supongamos de que la empresa, y ahora le cuento porque ayer, por cierto, le dijo un artículo que hay una modificación que leí, vi una jurisprudencia, ahora les explico qué es eso. No me acuerdo, cuando termine este temita me dice. Bueno, señor. A un empleado no se le puede dar la dotación en dinero por 2 cosas. Porque la norma no dice que le dé dinero, no, que le dé el overol y las botas, así pues literalmente dice. Pues obviamente que usted una empleada de servicio doméstico no le va a comprar el bote ni un pues overol, pues obviamente que no. Eso no va a ser así, le compras un uniforme como para que esté para la casa y haga sus funciones de aseo y de pues comida. Entonces, ojo, muy importante. Ojalá tome pues, notica de todos los tips que yo le doy, que eso no se encuentra en el código laboral. Cuando la empresa va a entregar la dotación en los periodos que ya dijimos que era cada 3 meses, la empresa debe de hacerle firmar al empleado, o sea, hace una sola relación, no hay necesidad de hacer carta por carta, no, porque eso no tendría sentido. Se haría, el día de hoy la empresa tal con tal le hace la entrega de dotación a los empleados correspondiente a la primera, segunda o tercera entrega y le hace firmar. Porque si va a la empresa, va y la audita, el Ministerio de Trabajo, la UGPP, la pueden, se meterían o no la pueden sancionar porque están asumiendo de que el empleado no se le entregó. Profe. Hola. Yo trabajaba en Colsubsidio y a mí, o sea, a varias de las que estaban conmigo, nos hacía daño los zapatos, porque eran pues, de plástico y eran muy altos. Entonces la empresa llegó, dice, a un acuerdo con nosotros, que supuestamente el acuerdo era legal, de darnos 50.000 pesos, cuando nos dan la dotación, 50.000 pesos, para comprar unos zapatos, como para ajustar para unos zapatos que nosotras sí pudiéramos utilizar. Ajá. Bueno, pues tú como empleada te beneficiaste de ese dinero, pero la empresa técnicamente cometió un error. Yo te hago una pregunta. Cuando te dan el dinero, ¿te hacían firmar algo? No. Bien. Otro error. Lo otro. Después de haber comprado los zapatos, ¿qué más pasaba? Hacías todo acampante con los uniformes y ya, y te ibas a trabajar tranquila, ¿cierto? Sí. Bueno, un error demasiado grande. Uno, desde la parte contable y fiscal, toda esa plata que se dio, eso se llama evasión, porque ese gasto hay que legalizarlo. Y se legaliza con el tercero a la persona que se le da. 2, para curarse en salud, ¿cómo se legaliza ese gasto? Muy sencillo. A fulanita de tal, a María Luisa Pérez se le dieron 50.000 pesos para compra de calzado. Entonces, María Luisa va y se los compra y te tiene que traer las facturas a gestión humana donde sume los 50 o si costaron menos, comprar medias veladas o bueno, lo que ustedes necesitan para la prestación de su servicio, donde coste que los 50.000 pesos que se dio si fueron utilizados para la dotación. Vuelvo y le digo, si al empleado, por ejemplo, la dotación, no hay una norma que diga cuánto es. Por lo general es entre el 8 y el 9% sobre un salario mínimo. Es más o menos el valor de una dotación. Otra cosa, la norma no lo estipula. Si son 10.000, 5.000, 100.000, no lo dice. Sino que de acuerdo al tipo de empresa. Por ejemplo, si es una empresa metalmecánica, la dotación va a ser distinta a una persona que trabaja en un banco, ¿cierto? Porque el de metalmecánica está con las botas platineras, como le dicen pues los muchachos ahora,
que son botas de seguridad industrial, con su overol, guantes, cascos, mascarilla, gafas. Pero el funcionario de un banco va con pantalón, camisa y corbata. Entonces, mire que es de acuerdo al tipo de empresa que se maneja sobre lo de la dotación que estamos conversando. Entonces, espérate, yo ordeno mi idea, que es que yo hablo tanto que ya, listo. Entonces, las dotaciones siempre deben ser por escrito. ¿Qué pasa si a un empleado lo descubren? Un ejemplo, que el empleado vendió un juego de corbatas o vendió las botas que le dan para poder pues, trabajar porque él aduce que las botas que tiene hace un año todavía están buenas. ¿Qué le pasaría a ese señor? ¿Ustedes qué creen que le podría pasar al empleado? ¿Cómo fue, profe? Vuelve. Más despacio. Sí, es que eso es para uno ver qué puede pasar. Michael, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Michael, no, mano, yo no la tengo montada y no es que lo pongo como ejemplo, ¿listo? Supongamos a Michael trae una empresa que es metalmecánica, un ejemplo, que es donde más se ve, pues donde más yo he visto que pasa ese tipo de situación. Y le voy a decir por qué he visto. No es que yo entre a esos pues, lugares, pero uno ve que en las prenderías uno ve cascos y esas botas que usan para la industria. Ustedes las han visto, ¿cierto? Sí. Entonces a Michael le dan las botas. Entonces Michael dice, no, es que estas botas, las que me dieron en la primera dotación están buenas. Yo esas que me las dieron, yo las voy a vender. Si el empleado lo descubren que hizo eso, primero, eso da para sanción. La sanción que le impongan tienen que estar en el reglamento interno. Y lo otro es que él debe de restituir el dinero que costó las botas a la empresa. Y para la próxima dotación no le dan. O sea, es doble castigo. Entonces, para que tengan en cuenta también presente eso sobre lo de las dotaciones. Bueno, listo, sigamos. Porque como también decía, pues, como el profesor Mario, que no hay una norma que es obligatorio, pues, como cargar, pues, como aportar, pues, como la dotación como tal, pero como... Sí la hay, claro, no, sí, no, qué pena, pero sí, sí la hay. Dice que hay que hacer una dotación, pero también hay que cumplir con el reglamento interno de trabajo, o sea, una empresa privada o una empresa pública. Voy a decir una cosa, mira, sí es obligatoria. Hay dos cosas, una cosa es una dotación de seguridad y otra es una dotación de protocolo, aunque ambos son dotaciones. Uno, supongamos que un empleado trabaja en un horno donde funden hierro. Primero, ese horno emana gases que son tóxicos. Segundo, se puede quemar. Tercero, la vista se le puede afectar. ¿Le obliga a usar la dotación? Sí. Claro. La ARL va y ve esa situación, automáticamente sancionan a la empresa. Eso sí lo obliga la ley, lo obliga. Dos, si observen, ahora vamos a lo del protocolo de dotación. Si un señor que trabaja en un banco se va a ir a trabajar de un apolito con tenis, jeans, ¿quedaría bien eso? No. Está cumpliendo con el protocolo. Y el protocolo tiene que estar dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la función por la cual fue contratado. O sea que hay diferentes tipos de dotación para cumplir. Claro, se clasifican en dos, en la que es la dotación de la seguridad industrial y la otra en la que es el protocolo institucional. Que sí, pues qué pena, no quiero pues yo también, profe, tengo una pregunta. Pero sí es obligatorio, claro. Dime. Vale, hágale. Profe, le iba a preguntar que, por ejemplo, si pasa algún accidente y la persona no está utilizando así, por ejemplo, el pie se le corta o algo, no sé, por no tener esa bota platinera, ahí le hacen a él, pues le entregan
lo pensionan, pues no sé cómo se dirá, profe, o por no tener así como la dotación, no me hago entender. Bueno, me hiciste como 4 preguntas en una, pues te las voy a responder una a una. Primero, si el empleado prestando su servicio, como dices tú, por ejemplo, se corta un dedo o él manipula, a ver, cambiemos por ahí, que eso, cortar un dedo suena como muy pescorel. Supongamos que manipula ácidos y para manipular los ácidos debe usar una bota especial o debe usar unos guantes. Y al momento de no manipularlos, se quema con el ácido. Entonces pasan 2 cosas, les voy a decir. Si la empresa tiene su sistema de gestión de seguridad industrial, le obliga a los empleados a hacerles unos comités de seguridad, donde la empresa los debe de concientizar siempre sobre el uso de la dotación, ya sea gafas, casco, caretas, guantes, polainas, botas, uniforme, en fin, lo que la empresa le deba de suministrar al empleado para que él desempeñe su función. Cuando se hacen esas charlas, se hace una acta, ustedes deben de hacer una acta donde diga quién fue el que dio la conferencia, cuánto duró, deben de tener las pruebas, se graban audios, videos, fotos, y se le hace firmar al empleado que él recibió esa capacitación. Entonces, si a él le pasara algo, donde él era consciente que tenía que usar unos guantes y se quemó, la empresa se en salud y dice, no, es que yo a él le digo esto. Entonces la AR le dice, pero usted debe obligarlo a que él haga eso. Entonces, primero, constituye un accidente laboral, constituye un accidente totalmente. Bueno, entonces ya entrarían ustedes a hacer el reporte del accidente laboral. Cuando lo vayan a hacer, muchachos, deben de poner mucho cuidado en llenarlo, porque por una casilla que quede mal hecha, automáticamente la ARL niega todo. Entonces, mucho cuidado con eso. Volviendo a lo de la seguridad industrial, no solamente que la empresa le dote al empleado. Ay, muchachos, el receso es a qué horas, a las 10, ¿cierto? Sí, profesor, que le iba a decir de que ya son las 9:33, entonces el receso es a las 9. Listo, entonces, dame 5 minuticos, termino la idea y ya nos vamos, ¿ok? ¿Listo? 5 minutos para no perderme pues el hilo. No solamente la empresa debe de darle la dotación al empleado, y no solamente darle la dotación, hacerle el seguimiento para evitar más adelante las enfermedades de tipo profesional. Si hablamos del caso del señor que manipula un horno, constantemente hace el examen a los pulmones y todo para que la empresa tome a tiempo ciertas medidas de seguridad. Ahora, me dijiste ahora que si lo pensionan y que bueno, listo. Hay 2 términos que se suelen confundir. Una cosa es la pensión y otra es la jubilación. La pensión, ¿qué es? Es cuando pasa un accidente y tú has perdido el 50% de una capacidad motriz, ya sea cognitiva o que vos te puedas mover. Cuando se pierde esa capacidad, entras a un proceso por medio de la ARL y de la pensión y el fondo de pensión para que te pensionen. Esa es una. No hay que, la otra es la... ¿cómo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿La jubilación solamente es en casos de que un trabajador lleve mucho tiempo trabajando en una empresa y ya pues haya cumplido su ciclo de vida laboral? No, para allá, después yo termino. Esa sería una incapacidad cuando se pierde la capacidad motriz, la que llama por invalidez. La otra es la pensión, por la incapacidad por supervivencia. Ejemplo, estás casado o estás casado y tu esposo o esposa fallece estando laborando, entonces automáticamente el cónyuge quedaría con una pensión que se llama pensión de supervivencia.
de sobreviviente, perdón. Y el otro, el que me estás diciendo, es cuando el empleado cumple dos cosas. Cumple las semanas cotizadas que indica la ley, ya te voy a decir, y la otra que cumple la edad, que son 62 años para hombre con 1.300 semanas, 57 años para la mujer con 1.300 semanas. Entonces, si partimos que un año trae 54 semanas, pues simplemente coge la calculadora y hacer la cuenta, ya sabes cuántos años tenés que estar pues trabajando. Entonces son esos dos términos. Fíjate que me escribieron algo en el chat para que nos vayamos para el receso. Por aquí una compañera. Pues yo leo para entender, a ver si te doy la respuesta para que nos vayamos, por favor. Daniela me cuenta una anécdota que pasó en la familia. Entonces voy a leerla. Daniela, ¿me autorizas para que la lea, para que la socialicemos lo que te ocurrió? Listo. Ella dice que en estos días el papá de la prima de ella trabaja en una empresa donde manipulaba un horno. Entonces ese humo dice que le afectó mucho los pulmones y él se murió y la empresa no respondió por nada. Sí, se puede pues demandar por un médico laboral. Pero ¿qué ocurrió? Que al momento él deben de pedir una copia de la causa de la muerte, de la autopsia que le hicieron y de la historia clínica, que porque para haber muerto de los pulmones tuvo que haber tenido un proceso en su detrimento de salud, y con base a eso pueden demostrar que él murió a causa de la manipulación de un órgano. Entonces, si fue por eso y él no usaba ningún implemento que le pudiera cubrir sus pulmones, sus ojos o las manos, en fin, la demanda sí se podría dar. Lo que ocurre es que esas demandas son muy demoradas hasta que el médico laboral y el juez laboral den el facho. ¿Listo? Sí, bueno. Entonces, muchachos. Bueno. Y consiguen un abogado, Daniela. Profe. Hola.